y perfectamente escrito, que es la secuencia en la que Marlowe va a ver a su amigo Bernie Olds y explica mucho más. Es decir, esa es una secuencia para sustituir otra en la que de alguna forma se dan las explicaciones, eso que no me gustaba nunca a Hitchcock, las explicaciones detectivescas. Ahora, publicar este guión tiene un problema, y es que existen un guión de Follner y Brackett que siguen muy al pie de la novela. Hay unas adiciones de Fuhrman y Hawks en el rodaje y hay 12 nuevas páginas de guión con secuencias, algunas de ellas reescribiendo secuencias anteriores que hace Epstein, lo cual revela que, como se hacía en Hollywood, era una verdadera fábrica de ensamblaje en la que es muy difícil decir quién es el autor del material de la película y a veces quién es el responsable de la película. Por eso en este caso, pese a las adiciones de Warner, etcétera, otros, hay quien dice que fue el propio Hawks el que, para sacarle dinero a Warner, le propuso el rodaje de estas películas. En el fondo esta es a Hawks Production, una producción de Hawks que tenía una unidad de producción propia. Warner nunca vio la película hasta que se acabó, no veía ni los rushes ni los dailies diarios, nunca lo veía, solo lo vio justamente al final. Y yo quisiera simplemente decir algo con respecto a mi secuencia favorita, que era la del bar, porque por si sirve de ilustración. Yo creo que es una muestra maestra de lo que es la puesta en escena. Se inicia con ese traveling que hace la presentación, pero es que la estructura es idéntica casi a la balada que estamos oyendo. Las baladas clásicas americanas se inician con un verse que es casi con el piano y se dicen una serie de frases. El que haya oído a Sinatra en la Fitzgerald sabe que es así. Inicialmente empieza la melodía, hay el verso principal, un contraverso y una coda final. Y toda la secuencia del bar está construida musicalmente como esa secuencia. Yo he anotado las posiciones de la cámara, el montaje lo hizo un colaborador íntimo de Hawks, que era Christian Navy, que después le dejó dirigir la cosa. Le dejó firmar, mejor dicho, ¿no? Que le dejó firmar, el enigma de otro mundo. Exacto. Y luego es una secuencia de montaje en el que los planos son bastante cortos. Tiene 16 encartes de montaje, y esos 16 encartes corresponden 3 planos frontales, 6 con la cámara a la derecha, cogiendo a Bacall de perfil y al fondo a Bogart, 6 a la izquierda, cogiendo en escorzo a Bogart y dejando a Bacall de fondo, y otro camuflado que es prácticamente de centro, con lo cual tenemos solamente un plano general de ellos y de otro, y cuando se observa la secuencia se ve que ha montado siempre con respecto a la frase y el rostro del personaje. Pero tú que sabes también esa secuencia, te habrás dado cuenta que para no perder ritmo, cuando sirve el camarero, Bogart no deja ni que llegue el vaso al suelo, lo coge, se lo da en la mano, no lo pone en la mano. E incluso el operador cambia ligeramente con un movimiento de cámara el encarte. Las copas, ¿no? Y él la coge. Por eso yo quiero resaltar de la secuencia de las carreras. Esa secuencia la pongo de manifiesto para el que dice que Hawks tenía un estilo muy simple y muy fasé, muy desvaído con respecto a eso de edición imposible. Parece edición imposible porque es tan fluido y es tan exacto el montaje, pero existe una verdadera elaboración tanto con respecto al rodaje como con respecto a eso. E insisto en la estructura musical de la secuencia, porque en Tener y no tener pasa 3/4 partes de lo mismo, en Río Bravo pasa 3/4 partes de lo mismo, y en El Dorado también, incluso en Río Bravo, consecuencias de canciones de Ricky Nelson. No se puede olvidar que Hawks era un gran aficionado a la música. Hay una cosa de puesta en escena en esa escena que no quisiera dejar pasar por alto, y es que cuando los dos se levantan, hay una pareja que viene por detrás y tropieza con ella y le empuja. Y entonces eso la hace acercarse y él la coge por primera vez de un brazo. No es baladí, no ha tropezado porque sí. Es de una precisión y de una gran exactitud de puesta en escena. Pero ya que estáis hablando de puesta en escena de Hawks, que evidentemente es mucho más estudiada minuciosamente de lo que parece, en el interrogatorio que hay a Haidt, ahí hay algo que solo lo han hecho los grandes maestros, pero no como él, porque hay un traveling circular alrededor de Haidt. Eso lo hemos visto en Dreyer y tiene un sentido trascendental. Lo hemos visto en Hitchcock, en la escena de Vértigo, cuando le da ese aire pirangeliano de que no se sabe si es verdad o es mentira. Pero aquí no, aquí lo hace solo para ver que ese personaje no tiene clase. Aquí, en esta película, miente todo el mundo, pero ese miente mal. Y entonces se le va acercando poco a poco y lo único que hace es que
define perfectamente al personaje y lo define con ese movimiento que muy pocas veces los ha hecho en su carrera. Te va descubriendo que es un tipo que no tiene categoría. No, porque lo que hace es una cosa de puesta en escena, estoy absolutamente de acuerdo contigo, lo que hace es una cosa brillantísima, es que Bogart se mueve buscándole la cara. Claro. Lo único que está haciendo es buscarle la cara para que le mire y me digas la mentira, pero mirándome a la cara. Y además le está aclarando el carácter continuamente con el movimiento. Eso quiere decir que Hawks, como tú decías, que no solo es esa cosa sencilla. Del bar con la camarera, simplemente con el hecho, él está jugando con unas monedas, decidiéndose si llama o no hace una llamada por teléfono, son muy importantes en esta película. Gerald Marx, un profesor americano muerto hace unos años, autor del mejor libro sobre Howard Hawks, contador de historias, narrador, storyteller, resalta que en esta película la importancia que tienen los automóviles y los teléfonos, es decir, son elementos narrativos que le permiten a Hawks ahorrarse muchas secuencias de exposición que probablemente tendrían en el guión original. En esa secuencia de la camarera, simplemente con la camarera, ha estado antes en el despacho de su amigo Bernie Olds al mediodía, dice, ¿vas a comer algo así? Voy a comer algo, ¿quieres comer algo conmigo? Encendiendo la luz nos da el paso del tiempo y la meditación que ha tenido para reflexionar sobre la complicación del caso. Es un pequeño detalle, no sé si de guión, porque no he leído el guión hasta esos extremos, o de puesta en escena. La camarera encendiendo el farol del diner ese nos ha dado el paso del tiempo. Antes, al principio de la película, con Bogart en su coche duerme mucho y se le fotografía mucho a los personajes a través de objetos, un poco al estilo de Ophuls. Toda esa secuencia que en el libro es maravillosa, en la película no tan maravillosa, que está muy bien, de la muerte del pequeño Harry Jones. Elisha Cook Jr. está soberbio. Esa secuencia, la puesta en escena utilizando los paneles, las figuras que están, la manera en que bebe del vaso, que en la novela es extraordinaria, porque existe la piedad hacia un personaje que parece despreciable y que se comporta como un caballero, como un galante caballero con respecto a una golfa que probablemente no se lo merece, ¿no? Pues todo esas secuencias, al principio en la Werner Terrace, cuando está vigilando y hay el fogonazo, la pelea, etcétera, vemos a Bogart adormilado en el coche y con ese detalle ya se nos ha dado el paso del tiempo, ¿no? Son recursos clásicos. Pero eso que dices tú del teléfono y de los coches, eso... Y los rótulos. Sí, los rótulos, las cédulas del coche, el John Huston, las calles, John los Huston, que fue guionista en Sargento York con Howard Hawks, le ha seguido muy de cerca a Huston de esa manera. Y aprovecho para decir que pocas veces un detective duerme también y le despierta el teléfono mejor que a Bogart siempre en el Halcón Maltés. Aquí siempre coge el teléfono y le pasa algo, han matado a su compañero, le llama a su amigo el fiscal del distrito, eso lo hace muy bien él. Igual que aquí hay un tratamiento en decorado de la ciudad de Los Ángeles insólito, una ciudad con lluvia, suele llover mucho en Los Ángeles y es verdad, los decorados están muy bien hechos, los taxis pasan, salpican el agua, los coches, esos coches negros, eso lo hace maravilloso, porque en esa escena de la librería el fondo que tiene, y por eso tardó bastante tiempo, es que había que iluminar una calle. Eso a mí me parece ser uno de los planos más bonitos de la película, cuando ellos dos están en primer término y en la calle empieza la gente a abrir los paraguas, que es lo más bonito de la puesta en escena, ¿no? Pues fue una película barata, porque Warner le dijo que cuanto más dinero se ahorrara, más dinero le iba a dar al final de la película en plan de bonus, y Hawks ahorró todo lo que podía en esto, porque si os fijáis, eso se fija siempre muy bien Juan Miguel, que ha sido y es un magnífico productor. ¿Cuántas veces sale en la Werner Terrace? Es decir, los decorados se aprovechan enormemente, porque es una película basada en grupos de similaridades. Oficina, la Werner Terrace, el club de Eddie Mars, es decir, todo está bien, pero todo está muy bien dado. Incluso ese garaje polvoriento más allá de Realito, que es una ciudad que creo recordar que se la inventó Chandler para que no hubiera problema, más allá de Pasadena, hacia el norte de Los Ángeles, ¿no? Todo está muy bien utilizado, sí, las librerías, todos, ¿no? Una secuencia que demuestra que era una producción barata es cuando matan era Joe Brody, cuando matan al pequeño, Brody es Harry el que Jones. matan en la puerta. A Elisha Cook Jr. Al pequeño, Cuando lo envenenan. A ese personaje que se ve a través de los cristales enmerilados, está trabajado a base de sombras y tal, y lo más probable es para evitarse un escenario y la iluminación de todo eso. Ese actor extraordinario que trabajaba ya en el Halcón Maltés, que tiene la cara de muerto. Ese siempre que sale sabes que va a morir, Elisha Cook Jr. Y está extraordinario. Estupendo. Está extraordinario. Pequeñito, es el único hombre que es noble, sigue amando a pesar de que le engañan. Y eso le irrita a Bogart. Cuando matan a este tipo y lo envenenan y no le hacen ni caso a nadie, yo creo que ahí se transforma en un vengador. Eso Bogart. eso está en la novela. Ahí yo creo que Bogart lo que hace es demostrar que Philip Marlowe, según yo creo que ahí sigue Hawks a Chandler. Philip Marlowe es un caballero andante, de alguna medida. Si os fijáis, hay dos personajes por los que Philip Marlowe siente especial debilidad. Uno de ellos es el coronel Sternwood.
Es un tipo realmente fascinante, ¿no? Y el otro es este pequeñito enamorado de Inés, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que son los seres que demandan protección y que son nobles en un mundo que es corrupto y que no es noble, ¿no? Y que además, digamos, el coronel Sterwood en la secuencia inicial lo dice, ¿no? Habla, por ejemplo, de la corrupción, ¿no? Habla de ese mundo en el que la novela negra, pues, reina, ¿no? Y la verdad es que esto me interesa mucho subrayarlo, porque el hecho de que Hawks, con toda la serie de desarrollos que tiene de los amores entre Lauren Bacall y Humphrey Bogart, etcétera, y con sus propios tics, lo que sí respeta es a ese Philip Marlowe, caballero andante, que desde su nombre, porque el propio nombre de Marlowe evocaba precisamente al dramaturgo isabelino, y Philip es un nombre también raro.